Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 30 ya de septiembre. Nos finiquitamos el mes. Sí, mañana damos la bienvenida a la recta final del año, al último trimestre del año. Mañana ya 1 de octubre y bueno, pues terminando este mes que a algunos se nos ha hecho especialmente largo. Bueno, mirando al Levante español, porque la lluvia parece que está dando una tregua en las últimas horas, pasando de alerta en rojo a alerta naranja. Eso sí, ayer se llegaron a acumular hasta 230 litros de agua por metro cuadrado. Hoy se están evaluando los daños causados por el temporal que ha arrasado Levante. Los ciudadanos extremaron la prudencia, las autoridades avisaron con tiempo y afortunadamente solo ha habido que lamentar daños materiales. Bueno, mirando aquí a España, a Levante y mirando, como no, a Estados Unidos, porque si no lo remedia las negociaciones de ultimísima hora, el gobierno de Estados Unidos tendrá que cerrar sus puertas hoy mismo, al quedarse sin permiso del Congreso para financiar sus actividades. Anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunía con los 4 políticos con más poder del Capitolio para acercar posturas, para evitar el temido shutdown. Jeffries y Summer, líderes de las minorías demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado, y también los 2 líderes de las mayorías republicanas en ambas cámaras, Mike Johnson y John Thune. Los demócratas exigen una extensión de los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible, la también conocida como Obamacare, y también exigen la reversión de los recortes del Medicaid. Tras la reunión, Summer, ante los reporteros de la Casa Blanca, decía que todavía había grandes diferencias en cuanto a este tema, la atención médica. Dios no permita que los republicanos cierren el gobierno. El pueblo estadounidense sabrá que es su responsabilidad. Ellos están a cargo. Tienen la Cámara, tienen el Senado, tienen la Presidencia, así que saben que están a cargo. En segundo lugar, todos saben que se necesita una negociación bipartidista para lograr esto. El pueblo de los Estados Unidos lo sabe, pero en tercer lugar, habrá una enorme presión sobre los senadores, congresistas republicanos e incluso sobre Trump para hacer algo sobre esta horrible crisis de atención médica. Senators, congressmen, and even Trump to do something about this horrible healthcare crisis. Primero fueron los demócratas y luego los republicanos. El vicepresidente J.D. Vance reconocía que las posiciones aún están muy distanciadas. Entonces, si quieren hablar sobre cómo arreglar la política de atención médica estadounidense, hagámoslo. Al presidente le encantaría hacerlo, al líder de la mayoría le encantaría hacerlo, trabajemos juntos, pero hagámoslo en el contexto de un gobierno abierto que brinde servicios esenciales al pueblo de los Estados Unidos. Eso es todo lo que proponen hacer, y el hecho de que se nieguen a hacerlo muestra cuán razonable es la posición. Creo que nos dirigimos a un cierre porque los demócratas no harán lo correcto. Espero que cambien de opinión. El denominado cierre o shutdown afecta a las actividades no esenciales de 12 agencias federales que cada año necesitan que el Poder Legislativo apruebe sus presupuestos. De confirmarse el cierre, el primer efecto sería que 900.000 funcionarios, es decir, el 40% del total, se quedarían en casa. Según los analistas, cada semana de bloqueo le resta 1 o 2 décimas al Producto Interior Bruto. En las negociaciones actuales no está en juego el límite de deuda pública, lo que hubiera creado un riesgo de impago técnico de los bonos. Pero aún así, un prolongado cierre puede ampliar la sensación de caos en la política americana, algo ya palpable desde la llegada de Trump al poder el pasado mes de enero. De hecho, una de las primeras consecuencias para el mercado puede ser el retraso en la publicación de datos clave, y aquí todos estamos mirando al empleo, que está previsto que se anuncie este mismo viernes. Ojo, porque desde 1980 ha habido 14 cierres de gobierno. El más reciente llegó en 2018 y duró 34 días. Los mercados muy pendientes de ese posible cierre, muy al tanto de los movimientos de los bonos y el oro alcanzando nuevo récord. Además tenemos
datos de última hora de la economía británica. Eva Villanueva, dime cuáles. Pues sí, muy buenos días, Susana. Tenemos datos de PIB del Reino Unido, datos que además en la tasa interanual supera el dato preliminar. Crece al 1,4% la economía británica frente al 1,2% estimado con anterioridad, mientras que cumple el crecimiento en la tasa intertrimestral del 0,3%. Veíamos cómo la libra frente al dólar esperaba el dato en 1,3450, ahora lo tenemos en 1,3431, viendo además cómo en esos detalles está esa medida que ha sorprendido, creciendo más de lo esperado en la interanual. Y eso sí, viendo claramente cómo la inversión de las fábricas, de las empresas en el segundo trimestre ha crecido un 3% en interanual frente al solo 0,1% previo estimado con anterioridad. Dato que llega después de que esta mañana el Banco de Australia haya mantenido tipos en el 3,6%, mientras la inflación aumenta, y en un escenario donde por supuesto vigilamos de cerca lo que está pasando en las divisas, en ese dólar y en las divisas asiáticas, que permanecen estables en medio de la cautela ante ese inminente cierre del gobierno de Estados Unidos. Si no hay acuerdo, como decías, conllevaría la detención de la publicación de cifras, sobre todo ese informe de paro clave del viernes, y hoy pendientes, por tanto, de esas vacantes de empleos, de esas JOLTS del Departamento de Trabajo, y un escenario donde los bonos del Tesoro mantienen las ganancias. ¿Qué puede provocar ese cierre? Pablo de Vicente, asesor financiero de Evolutio Capital Investment, apuntaba a la volatilidad. Hubo bajada de tires en la parte media larga, con lo cual, pues bueno, pues eso es un buen síntoma y que no hay mucha volatilidad de momento. De todas maneras, llegado el día 1 de octubre, que es mañana, podríamos ver pues bueno, cómo se empieza a pues a ver cierta volatilidad. ¿Por qué? Porque si se cierra la administración, al final podríamos quedarnos sin ese dato de paro, o esos datos de paro que se esperan a lo largo de la semana, y esto generar volatilidad porque es el dato clave. El euro hasta ahora imponiéndose sobre el dólar en 1,1733, y en las últimas horas la gobernadora de la Fed de Cleveland, Hammack, minimizaba el impacto del cierre de gobierno. Yo esperaría que esto tuviera algún impacto en el PIB cuanto más dure un cierre. Históricamente, cuando ha habido cierres solo han durado un par de días, por lo que el impacto ha sido mínimo. Pero debemos observar para ver cómo se ven esos impactos a largo plazo y cómo se desarrolla este. En este escenario, los futuros europeos anticipan un inicio de sesión, el último, como decías, de la jornada de septiembre, a la baja, 0,18%, lo que ceden los futuros del DAX, algo menos el CAC 40 parisino, y el IBEX 35, que se deja el 0,28%, mientras que de cara a lo que es el mercado americano, que ayer saldaba la sesión con subidas, vemos cautela y signo mixto. El oro es el protagonista de la mañana, máximo histórico, 3.897 dólares, y un petróleo que cae ante las perspectivas del aumento de la producción de la OPEP Plus, y con esos datos mixtos en China. Tenemos al Brent, al de referencia en Europa, 67,65 dólares, y el West Texas 63,21 dólares. Atentos a BBVA y a Sabadell, porque Hoy finaliza el plazo para que se pronuncie el Consejo de Administración de Banco Sabadell sobre la mejora de la oferta de la entidad de Carlos Torres. Ángeles Lozano. Efectivamente, la entidad catalana va a presentar hoy al mercado el informe de su consejo, en el que seguramente volverá a rechazar las nuevas condiciones de la OPA, que mejora en un 10% a la anterior. La incógnita está en la postura que adoptará el empresario mexicano David Martínez, que controla un 3,8% del Sabadell a través de Fintech Europe, siendo el segundo mayor inversor por detrás de BlackRock y principal inversor individual del banco. Y mientras esta decisión del Sabadell se conoce, ayer mismo el BBVA anunciaba por sorpresa que repartirá un dividendo en efectivo de 32 céntimos a sus accionistas y a los de Sabadell que acudan a esa oferta. El pago del dividendo se produciría el 7 de noviembre y solo si la OPA se resuelve positivamente.
Es lo que tenemos, muy pendientes de la parte empresarial y muy al tanto de la inflación y del crecimiento. A las 8 de la mañana se ha publicado, como les hemos contado, ese dato de PIB del segundo trimestre del Reino Unido, Rubén Gil, pero tenemos más referencias. Tenemos más referencias porque vamos a estar muy pendientes también hoy de los datos de inflación que vamos a conocer en Alemania y en Francia. Ese dato de crecimiento que presiona al gobierno de Keir Starmer, que tiene como próximo objetivo sacar adelante los presupuestos del próximo año. Ayer, en la convención del Partido Laborista, la ministra de Economía británica, Rachel Reeves, señalaba la importancia de controlar el gasto público para no perder la confianza de los mercados y hablaba también sobre si habrá o no en esas cuentas subida de impuestos. Creo que la gente piensa que eso no es posible, pero logramos todo eso sin aumentar los impuestos, clave para los trabajadores. Por eso mantengo los compromisos que hice en el manifiesto. Estoy absolutamente decidida que al final de la legislatura los trabajadores lo sientan en sus cuentas bancarias y en sus bolsillos, que están mejor. Con ese dato de crecimiento en Reino Unido ya sobre la mesa, ese más 0,3%, que es menos de la mitad de lo que creció la economía británica en el primer trimestre del año. También hemos conocido precios de importación en Alemania, recorte de medio punto y también ventas minoristas que contra todo pronóstico se contraen un 0,2% en el país germano. Como decimos, hoy vamos a tener datos de inflación en Alemania y en Francia y agenda también de este martes con la comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que va a pronunciar el discurso inaugural en la cuarta conferencia de política monetaria internacional organizada por el Banco de Finlandia en Helsinki. Hay más claves para el día de hoy en el radar. Sitúe a Nike. Hoy presenta resultados. A Electronic Arts, vendida por $55.000 millones. Roberto Sol, adelante. Buenos días. De los rumores que apuntaba el Wall Street Journal a una operación que se convierte en realidad, el fondo de inversión pública de Arabia Saudí, Affinity Partners y Silver Lake compran la desarrolladora de videojuegos. Lo hacen en la mayor compra apalancada de la historia, ya que de esta cantidad 20.000 millones pertenecen a deuda financiada por JP Morgan después de hacerse con compañías como SNK o Scopely, la propietaria de Pokémon y Monopoly Go. El PIF sigue con su apuesta de ser líder dentro del mundo de los videojuegos. Los accionistas de EA recibirán $210 por acción en efectivo, una prima del 25% sobre el precio del cierre del 25 de septiembre de $168. Hoy es el turno de Nike, que publicará resultados del tercer trimestre al cierre del mercado. Los analistas esperan unas caídas en sus ingresos de $11.000 millones, lo que sería una bajada del 5% respecto al mismo periodo del año anterior. Además, los expertos prevén unas ganancias por acción de $0,27. Nike nombró en octubre del año pasado a Elliot Hill como director ejecutivo para que lidere una reestructuración que se enfrenta a varios desafíos: una menor demanda de ropa deportiva, los aranceles y una lenta recuperación del mercado en China. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:13, hay más asuntos a tener en cuenta. La comunidad internacional apoya el plan de Donald Trump para la Franja de Gaza. Uno de los últimos en hacerlo ha sido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en un mensaje en redes sociales. El plan de Trump pasa por la liberación de los rehenes, la disolución total de Hamás y la creación de un organismo internacional para gobernar la franja. Acepté la propuesta de Hamás, que pide la liberación de todos los rehenes restantes de inmediato, pero en ningún caso más de 72 horas para que los rehenes regresen, y odio incluso decir esto, desde el mismo punto de que regresarán inmediatamente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que ayer visita a Trump en la Casa Blanca, acepta el plan para Gaza y avisa que terminará el trabajo en solitario si Hamás lo rechaza. Pero si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo aceptara y luego hiciera todo lo posible por contrarrestarlo, Israel terminaría el trabajo por sí solo. Esto se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará. Nosotros preferimos las buenas, pero hay que hacerlo.
Donald Trump establece un arancel del 10% sobre la madera y del 25% sobre los accesorios de cocina. Con el objetivo de promover la producción local y reducir la dependencia de las importaciones, los aranceles entrarán en vigor el próximo 14 de octubre y podrían presionar aún más al alza a los precios de la vivienda. El primer ministro saliente de Japón, Shigeru Ishiba, comienza su visita a Corea del Sur. Ishiba ya ha sido recibido por el presidente surcoreano en un viaje que tiene como objetivo reforzar la relación entre los dos países en cuestiones de seguridad y comercio tras varios años de tensión. Durante el encuentro, ambos mandatarios han abordado también las relaciones comerciales con Estados Unidos. En Francia, Sebastián Lecornu pide a sus aliados que se abran a abordar medidas de justicia fiscal. Petición del primer ministro francés a 2 días de que los franceses vuelvan a salir a protestar a la calle. Lecornu tiene además previsto revelar en los próximos días los nombres que formarán parte de su nuevo gobierno. Y aquí en España el Euribor volverá a cerrar septiembre con subidas. El indicador de referencia para la mayoría de hipotecas variables en España cerrará hoy el mes con una tasa media en torno al 2,17%, la más alta desde el pasado marzo. A pesar de esta nueva subida, los préstamos que se tengan que revisar se seguirán abaratando debido a que su valor está por debajo del que marcó hace un año. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. No te pierdas la Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Emilio de Justo, Borja Jiménez, Tomás Rufo, Pablo Aguado. Los toreros más destacados de la temporada vuelven a Madrid. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Vamos allá con la tertulia de Capital Intereconomía. Hoy me acompaña José Luis Fernández Santillana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Oye, leí esta mañana en la prensa que el 43, no, que ha crecido
el pluriempleo en España, un 43% en los últimos 10 años. Bueno, nosotros venimos diciéndolo estos últimos años, alertando de esa situación. Los últimos datos que yo he visto a partir de la Contabilidad Nacional, que da una relación entre puestos de trabajo y personas ocupadas, te sale que hay como más de 700.000 personas que tienen que tener más de un puesto de trabajo. Bueno, luego lo comentamos. Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. La OCDE publicaba ayer el índice de libertad económica. ¿En qué puesto estamos? Pues de 38 creo que estamos en 31 por ahí y bajando. Y yo lo que no entiendo es los otros 7 de más abajo a qué se dedican, ¿no? ¿Los impuestos tienen algo que ver? Los impuestos, las restricciones, la regulación, el peso fiscal, el que, pues estaba comentando que estuve este fin de semana en San Sebastián en una boda y allí no se puede pedir un VTC porque no existen. O sea, pides un Uber y te miran con cara de baba y dicen, no, ¿eso qué es? Que es un Cabify, ¿no? Y tú dices, bueno, pues entonces pídeme usted un taxi. Y dice, pues no, porque ni me cogen el teléfono en la central de taxis, porque es el Festival de San Sebastián y está saturado. Bueno, diga, entonces, ¿cómo bueno, coño es que me también muevo yo? En Madrid estamos muy mal acostumbrados, porque en Madrid también sales a la calle y levantas la mano y suele pasar un taxi, y eso no pasa en muchos sitios. Y VTCs. Igual que en Madrid también sales a mediodía y ahí está ahora todo en Barcelona abierto. hay VTCs. O por la mañana a las 8 y a las 7. En Barcelona todavía hay VTCs, pero ahora los van a suprimir porque van a prohibir que hagan trayectos urbanos. Solamente van a poder ser interurbanos. Es decir, que si estás en Barcelona y te quieres ir a Granollers, pues sí, un VTC te lleva, pero si quieres ir del barrio de Gracia al barrio de Pedralbes, pues entonces ya no. Es decir, está en retroceso la libertad económica en toda España porque estamos gobernados por quienes estamos gobernados. Paco, por lo que tal. Buenos días, Susana. Estás asintiendo con la cabeza. Bueno, pero tengo esa mala costumbre. Bueno, es que pero la no semana pasada... No. Yo la semana pasada estuve Vigo y Coruña y me sorprendió porque a las 8:20 de la mañana estaba yo danzando por la calle. Oye, que estaban muchas cafeterías cerradas. Bueno, porque tú eres una chica de Madrid muy mal acostumbrada. Claro, yo digo, pero si aquí a las 7 de la mañana ya está todo abierto y está todo funcionando. Todo, me quedé, digo, no me lo creía. Sí. Digo, qué bien se vive. Bueno, yo creo que es que aquí los que vivimos en Madrid, pues claro, es una ciudad muy cosmopolita y muy dotada y muy abierta. Bueno, todos los sitios son iguales. Oye, tenemos muchas cosas sobre la mesa, pero antes quería, Paco, que me comentaras la retirada de un referente empresarial, Carlos Marc, 50 años, Juan Marc de la Lastra, al frente de Banca Marc desde en 2015, ¿no? Llegó ahí, ¿no? No, yo creo que llegó en los años 70. Don Carlos Marc yo creo que se hizo, creo que se hizo accedió a la presidencia en el 74, tenía 29 años, sí, porque murió y ahora el padre. Es su hijo, ¿no? Sí. El que va a asumir Sí, bueno, yo creo que estamos ante un paso al lado, creo que él ha hecho ya, es octogenario y es un paso al lado ya que es la biología de una de las grandes personalidades del mundo financiero español, con importantes inversiones industriales, porque yo creo que la Corporación Alba se ha caracterizado en todos estos años de trayectoria por una muy consistente inversión en valores industriales a largo plazo, sostenible, y con una preferencia por empresas españolas. Y pues bueno, pues se abre una nueva etapa. Bueno, aconsejo la lectura de Salvador Arancibia, siempre meticuloso, conociéndoselo todo al dedillo, en el diario Expansión, la retirada de un referente empresarial tras 50 años de actividad. Oye, tenemos muchas cosas. Lo primero, BBVA, Sabadell, con ese súper dividendo y con tic-tac, está terminando pues el plazo de esta operación que bueno, pues parece que no tiene límites. Me acompaña Jordi Casas, que es presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell. Jordi, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Jordi, ¿a cuántos accionistas representa esta asociación? Bueno, a ver, nosotros tenemos alrededor de 600 asociados, entre los cuales están los accionistas minoritarios más significativos. Lo que no le puedo comentar es el número de acciones que representamos, porque por cuestión de la Ley de Protección de Datos no podemos pedir este dato. Ya. Pero hay accionistas de prácticamente toda España, muchos lógicamente de Cataluña, pero vamos, tenemos somos, para que lo entienda, la asociación la organiza
un grupo de gente vinculados al sector textil, que es quien funda el banco. El banco lo funda el gremio de fabricantes de Sabadell en 1881 y se funda para garantizar las importaciones de lana de Argentina necesarias para las fábricas de Sabadell en aquel tiempo. La asociación, los que formamos parte de la asociación, estamos en el banco, las familias, desde que se fundó el banco. O sea, para entendernos, somos los herederos de los fundadores. Ya. Tengo entendido que los minoritarios tienen una porción significativa de Banco Sabadell, que rondaría el 49%. ¿Es así, verdad? Sí, así es. Así es. Y es un tipo de accionista que aproximadamente un 85% de este minoritario es al mismo tiempo cliente del banco. Y suele ser un empresario o un comerciante, gente vinculada al mundo económico o autónomos que trabajan con el banco y son accionistas, tienen sus ahorros en forma de acciones del banco. O sea que hay una vinculación muy estrecha entre el accionista y el banco. Ayer el Consejo de Banco Sabadell, el BBVA anunció por sorpresa que va a repartir un dividendo en efectivo de 32 céntimos a sus accionistas y a los del Sabadell que acudan a la OPA, un superdividendo para el próximo 7 de noviembre, creo que el próximo 7 de noviembre. ¿Qué crees que ha parecido esto? ¿Le sorprendió? No, esto me parece yo creo que realmente es ridículo. Es ridículo, es una sensación de una actuación desesperada del banco BBVA para ver cómo puede comprar el Sabadell. A ver, el Sabadell este año pasado, el 2024, hizo el mejor ejercicio de su historia. Y la previsión para este 25, visto el primer semestre, va a ser espectacular. Reparte un dividendo enorme y en 2026, en el primer trimestre, repartirá 50 céntimos por acción. Entonces, ¿a qué viene esto del BBVA a última hora? Le diré más. Desde que empezó el periodo de aceptación, Carlos Torres estuvo diciendo insistentemente, antes de que empezara el periodo de aceptación, que no subiría de ninguna de las formas la oferta inicial. Ya. Y al final, que no, y al final lo hace. Esto es una figura que la ley de OPAs, cuando se intenta confundir al mercado, le llama abuso de mercado. Ha estado intentando confundir al accionista del Banco de Sabadell constantemente. Nos dice que el Banco de Sabadell, antes de ayer, hace unas declaraciones, tiene los huevos en el mismo cesto. Pero sí, a ver, el Sabadell, su mercado es España, tiene su negocio en España. Tiene su target, el cliente es el pequeño y mediano empresario, básicamente. Y el BBVA depende de México y de Turquía. El 54% del beneficio del BBVA viene de México y un porcentaje importante también de Turquía. Es decir, de monedas sujetas a cambios y de países muy inestables. Hombre, ¿cómo nos dice? Nosotros los tenemos en un cesto seguro y no en países inseguros. A ustedes no les convence nada la operación, pero ¿estarían esperando una segunda OPA? ¿Estarían ustedes esperando una segunda OPA? ¿Cree que el BBVA lo va a hacer? El BBVA no va a llegar al 50%. No. Esto yo lo tengo muy claro, esto es evidente y con los datos que manejamos no va a llegar al 50%. Muy bien, por lo tanto, el fracaso es enorme. Entonces, si hay que presentar una segunda OPA, que me expliquen cómo lo van a pagar. Porque el precio no lo va a fijar el BBV. Por más que el presidente del BBV vaya diciendo que el precio será el mismo, el precio lo fija la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Jordi, entonces, dos cosas. No va a conseguir el 50%, según su opinión, y si hay una segunda OPA, no va a tener dinero y tendrá que hacer una ampliación de capital. Sí, sí, perfecto. ¿Y el valor de la acción del BBV dónde queda? Ya. Y a cuando ustedes... usted le ha dicho al mercado, el BBV hizo una ampliación de capital para hacer la operación del BBV. Sí. Por tanto, muy bien, los accionistas tuvieron que mojarse. Y si ahora les dice no, por lo que quedamos no, hay que poner más. La acción del BBV, ¿cómo queda? Vale.
¿Usted cree que no tendría una bajada significativa en bolsa? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. Y una cosa más. Todo esto es ficción. Jordi, en el futuro, imagínese que cada banco va por solitario. Usted no ve sostenible la situación del BBVA por su gran exposición a México y también a Turquía. Pero ¿cómo ve sostenible con mucho riesgo por la moneda y por esos mercados. ¿Cómo ve a Sabadell dentro de 2 años en un mercado local como España y con otros 2 gigantes domésticos por encima como son Caixa o como son Bankinter? En solitario no, tendrán que buscar algún aliado en España o serían objeto de una oferta por parte de algún internacional, algún italiano, por ejemplo. Vamos a ver. En principio hay que así se han por hecho situaciones que no son así. Vale. El tamaño no garantiza más rentabilidad. El banco más rentable de España es Banca Marca, que es un banco pequeño. El tamaño no garantiza nada. Lo que garantiza es la eficiencia y tener claramente el segmento comercial al que quieres dirigirte. El Sabadell fundamentalmente se dirige a pequeños y medianos empresarios. Mire, el 80% de los datáfonos de los taxis de Madrid son del Banco de Sabadell. Bueno, algo quiere decir eso, ¿no? O sea que el nivel de penetración, en este caso en autónomos, es enorme. ¿Por qué este negocio no tiene más futuro que el de un gran banco? Bancos de tamaño medio, con una especialización en Europa existen. Y cuando se habla de tamaño, lo que pide la Unión Europea es grandes operaciones transfronterizas para que Europa tenga grandes bancos para competir con Estados Unidos y con China. Vale. Lo cual no quiere decir que no sea bueno que haya bancos de tipo mediano que hagan su papel en el mercado. Bueno, Jordi Casas, presidente de la Asociación de Accionistas Minoritarios de Banco Sabadell, ha quedado muy clara su postura. Veremos cómo termina este culebrón. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. A ver, ¿qué veo por aquí, caras? Paco, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que está claro que el señor Casas no simpatiza nada con la OPA hostil que ha lanzado el Banco Bilbao. Y aunque mejore la oferta, tampoco le convence. No le convence nada. Él está muy alineado con las posiciones que han encarnado el señor Olío y el señor González Bueno. Yo creo que nos enfrentamos, él lo dice, pues a 2 modelos de banca. Un banco global que lo encarna de alguna forma con sus singularidades, el Banco Bilbao, el BBVA, y un banco local que en estos últimos años, desde el año 2020 aproximadamente, como es el Banco de Sabadell, con un modelo muy local, enraizado en Cataluña, en el País Valenciano, en Asturias, en algunas zonas de Andalucía, también aquí en Madrid, con una oferta y con unos clientes muy fidelizados, tanto de pymes como de autónomos. Y luego estamos viendo una OPA que verdaderamente pues merecerá el estudio de los académicos por las singularidades que ha presentado, tanto por los distintos vaivenes, momentos y también las adhesiones políticas que ha ido teniendo y la posición del gobierno. Pero es muy difícil ver lo que va a ocurrir, ¿eh? Yo hablo con gente, algunos consideran que yo también estoy la OPA con las dos partes va a tener éxito y otros que va a ser un sonoro fracaso. Guernica. A ver, lo he dicho otras veces, esto tenía que mantenerse en los términos de una disputa empresarial y de una cuestión financiera, de cuánto te pago, si te pago en efectivo, si te pago en acciones, si te doy dividendo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que esto también en España se ha politizado, con lo cual ha descarrilado todo esto debido a las presiones políticas, las interferencias del gobierno, el ponerle condiciones a la OPA absolutamente estúpidas, el dilatamiento, la dilatación de los plazos hasta la extenuación. Es decir, como esto está politizado, pues vaya usted a saber qué sale de ahí, ¿no? Antes hablaba yo de los VTC y de cómo se politiza su existencia en una ciudad como San Sebastián. También se ha politizado ahora lo de las universidades privadas y las que quieren restringir el despliegue de universidades privadas en España. Se ha politizado el sector de la vivienda con esto de las zonas tensionadas y poner el control de precios. En general, no digo ya lo que está politizado el CIS o Radio Televisión Española o la Agencia EFE o la Fiscalía, etcétera, etcétera. Al cabo podría seguir así toda la mañana. Bueno, pues en ese paquete de hiperpolitización en el sentido negativo, pues está también esta OPA y ya está. José Luis. Bueno, esto es un tema complejo y no sé cómo va a salir, sí o no, pero lo que está claro es que hay mucha inseguridad
Me refiero desde el punto de vista incluso legal. No hay que olvidar que la BBVA tiene recurrido las disposiciones del gobierno. Por tanto, en el supuesto incluso de que la OPA prosperase o no prosperase, es que todo podía cambiar después de una sentencia de un tribunal. O sea que al final, y esto yo creo que siempre aleja situaciones. Yo creo que hubo un primer intento que falló, ahora, digo, tiempo o sea, hace 2 años o por ahí, fue ya una primera situación. Bueno, lo que no parece razonable, yo creo que lo que dice ahora mismo la legislación es que no se puede repetir la OPA con las mismas condiciones. Es decir, que si tú fracasas la primera, en este caso, si esta primera, y va a una segunda OPA, tiene que modificar el contenido de la misma. Y eso está diciendo que no puede hacerlo. Pero bueno, al final ahí está la Comisión Nacional del Mercado y los Valores. Yo creo que el tema de fondo de esta situación es que aquí lo único que ha salido ganando se llama Banco de Santander, que se ha llevado una perita en dulce, que es el TSB, que se dedica al crédito hipotecario fundamentalmente en el Reino Unido, y se la han puesto como a Felipe II. Bueno, yo creo que ahora llega el momento en que los accionistas pues tienen que tomar partidos, y básicamente hay, así muy por encima, hay 2 accionistas, los fondos, los mayoritarios, los institucionales, y por otro los minoritarios, que en el caso del Sabadell, como decía el señor Casas, muchos de ellos son clientes del banco. Lo que sí parece, en mi opinión, son 2 cosas. Uno, que la evolución de la acción del Banco Sabadell no ha estado en contra de lo que dice el BBVA, demasiado impactada por la oferta, porque ellos llevan con una evolución positiva ya desde hace 3 o 4 años, que estaban cotizando a 0,60, ahora están a 3,30 aproximadamente, y de una manera sostenida por la gestión que han hecho. Y luego pues parece un cierto razonable que el precio, pues normalmente en una OPA hostil, porque estamos hablando de una OPA hostil. Hubo en abril una oferta rechazada del señor Torres al señor Oliu, que el Banco Sabadell la rechazó, y entonces estamos en un proceso de OPA hostil y no hay prima, no hay sobreprima. Ha habido momentos que estaba la prima negativa, ahora está en torno al 3%, que es plana, y en muchas ocasiones, en operaciones similares, se mueve por encima del 30%. 8:36, publicidad. Oye, a la vuelta, presupuestos generales del Estado. Presupuestos, ni techo de gasto, ni nada de nada, aquí no pasa nada. Oye, lo del pluriempleo, lo del índice de libertad económica, y bueno, lo que queráis, ¿no? Que estamos terminando septiembre. Publicidad y vamos a ello. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 10 de octubre, en pocos minutos y sin costes si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Datos de mercado publicados por Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. ¿Quieres disfrutar del mejor atletismo en Valladolid? Aquí lo tienes. La 19ª Milla Urbana de Valladolid. Gran Premio Caja Rural de Zamora. Mucho más que atletismo. Un espectáculo deportivo de primer nivel. Sábado 4 de octubre a las 11:50 horas en la Acera de Recoletos. No te lo puedes perder. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Cabidel, Escuela de Atletismo Isaac Viciosa y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. Hombre, don Luis, ¿lo de todas las mañanas? Hoy ponme 200 euros en una cartera de fondos personalizada, en base a mis objetivos, mi perfil de riesgo y la situación de mercado. ¿Cómo?
Con las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco, invertir es tan natural como tomar un café. Empieza a invertir desde solo 100 euros con carteras automatizadas creadas con inteligencia artificial y pon tu dinero a trabajar sin preocupaciones. Entra en r4.com y descúbrelas. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, en relación con la primera cuestión, estamos trabajando intensamente, saben que con los ministerios y también con el resto de grupos políticos, así que esperamos pronto llevar al Consejo de Ministros el techo de gasto, así como la senda de estabilidad, que es la que se tiene que votar en el Congreso de los Diputados. Y esto lo haremos a la mayor brevedad posible. Estamos ajustando ya los últimos números del proyecto de presupuesto. Están ajustando los últimos números a la máxima brevedad, que va a aprobar el techo de gasto. Que bueno, que están ahí, pero ya el plazo cumple ahora, ¿no? O sea, y estamos ahí con claro. 2023, ¿no? Vamos a ver, yo ya me pierdo. No ha conseguido presentar presupuestos en todo lo que va de legislatura, y es el tercer año es que somos consecutivo, incumpliendo flagrantemente lo que dice la ley. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Pues que estamos instalados en la provisionalidad, en la anormalidad, y entonces estamos viendo ya estas cosas al contrario, como si fuesen inevitables, como si fuesen normal, que o sea, la ley más importante que tiene que hacer el gobierno cada año y presentar a Cortes son los presupuestos generales. Y tu teoría es que a Pedro Sánchez le interesa convocar elecciones pronto, que no va a aguantar hasta final de legislatura. Yo era de los que pensaban que iba a aguantar hasta el final de la legislatura porque esa coalición de gobierno, bueno, y sus apoyos parlamentarios están solamente unidos por el odio a España y por el odio a la derecha, y eso lo cultiva él todos los días, ¿no? Pero ahora, visto lo de ayer y visto el horizonte penal que le espera a su mujer, empiezo a creer que va a anticipar elecciones. Y creo, aunque no tengo ninguna prueba al respecto, que su jugada será aforar a la esposa, ya de paso aforar al hermano, ya de paso aforar al fiscal general del Estado, obliga a la justicia a iniciar todo el proceso, porque a partir de ese momento estas personas ya tienen la inmunidad parlamentaria, y bueno, y esa podía ser una razón de peso para él, evidentemente, para anticipar elecciones. ¿Cuándo? Bueno, pues dependerá del ritmo del proceso penal, evidentemente, antes de que su esposa sea condenado. Vamos a ver, ¿no? O sea, pues, yo no sé, Gonzalo, si eso va a pasar o no. Lo que sí tengo claro es que no va a haber presupuestos, porque ya les ha dicho a los posibles socios que no lo van a apoyar. Digo, esto cuando hablas... A mí me hace mucha gracia lo del gobierno progresista y estas cosas, ¿no? Porque yo no tengo tan claro si Junts, que está apoyando hasta relativamente poco, digamos, al gobierno, es muy progresista y es muy de izquierdas. No tengo nada claro que eso sea así. No tengo nada claro que eso mismo se repita con el PNV, que es otro socio importante, que a veces está callado. Entonces, esto de que la izquierda... No, oiga, no, aquí lo que hay es un cúmulo de intereses en un momento determinado y de lo mío qué. Y por tanto, buena parte de, sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos económicos, tiene que ver con lo que se lleva cada comunidad autónoma gobernada o donde están imperando estos partidos nacionalistas que son los que se están llevando la tajada, ¿no? Eso tiene que ver desde la gestión o no de la seguridad social en el País Vasco, el tema de la inmigración que no salió en Cataluña, etcétera. Bueno, a mí me parece que las cuentas no salen porque no se han puesto a hacerlas, por mucho que diga la señora Montero que están cuadrando los números, ¿no? Es decir, porque teóricamente siempre en mayo por ahí sale el orden a los ministerios que hagan las previsiones de gasto, etcétera, para más o menos mayo, junio, antes del verano. Bueno, yo eso no he visto que se hayan puesto a funcionar. Hay que aprobar primeramente el techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria. Eso implica una aprobación tanto en el Congreso como en el Senado. En el Senado yo creo que no lo tienen nada claro. Si no, tendrían que tirar de la última aprobada, que yo creo que es la del año pasado. Pero bueno, o sea, esto es pan por hambre para mañana. Lo que pasa es que este gobierno sigue gastando con o sin presupuestos.
Paco. Bueno, yo creo que estamos ante una anomalía democrática sin precedentes en los regímenes democráticos occidentales, y además solamente hay que poner contra el espejo al propio Pedro Sánchez en el año 17 o 18, cuando con una enorme contundencia afeó una situación similar a la que estaba abocada el presidente Rajoy, y le invitaba, en aras de criterios de lo que podemos entenderla por la democracia liberal, a que dimitiera. A mí me sembró un poco de inquietud la contestación que dio a Pepa Bueno, antes lo estábamos comentando, cuando vino a decir que lo importante era el fin y no los medios. Y yo creo que las democracias liberales lo que ponen por delante son los medios, porque los medios condicionan la bondad de la finalidad. Oye, ya última paradita, hoy vamos fatal de tiempo y vamos con pluriempleo, libertad económica y lo que queráis. Os doy total libertad. Vamos a por ello. ¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década? Cuando es el momento, es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. No esperes al 10 de octubre y canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en pocos minutos y sin coste si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Evolución de la cotización de Banco Sabadell entre el 29 de abril de 2015 y el 19 de septiembre de 2025. Fuente, Bloomberg. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Invierte a menor coste con Banco Big. Hemos reducido nuestras tarifas de trading de acciones, futuros, opciones y mucho más. Entra en bancobig.es y empieza a construir tu cartera de inversiones. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. ¿Pasas demasiado tiempo copiando, pegando, ajustando el diseño y revisando diapositivas en el trabajo? AppSlide elimina las tareas manuales para que tu equipo se concentre en lo que realmente importa. Infórmate en appslide.com. Atención empresas, está a punto de cerrarse el plazo para inscribirse en la tercera edición de los premios Intereconomía. Si tu organización tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un logro que merece ser reconocido, esta es tu oportunidad. Presenta tu candidatura antes del viernes 3 de octubre. Consulta las bases y toda la información en premios.intereconomía.com. Ocho y 47, 13 minutos. Llegamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía, tertulia con Gonzalo Garnica, con José Luis Fernández Santillana y con Paco Polo. Oye, lo último, el plan de Gaza, ¿te lo crees? Bueno, me creo lo que han dicho. Otra cuestión, no tengo claro que si jamás va a decir que sí o no. Incluso diciéndolo, bueno, es que no olvidemos, o sea, que jamás su único objetivo es destruir el Estado de Israel, con lo cual es muy complicado que pueda aceptar una situación de ese tipo. ¿Tú tampoco te lo ves? Bueno, yo me parece que es un plan, incluso viniendo de Trump, en mi opinión es muy sensato. Tampoco es que sea yo un experto porque el Oriente Medio es un avispero, pero salvo Hamás, que ha reaccionado con tibieza, pues ha merecido ya la aprobación, por supuesto, de Israel, de los países árabes, de la Unión Europea, y a la 1:15 de la mañana del presidente Sánchez. ¿Tú qué dices? Pues que Hamás no es más que una filial de los iraníes y por lo tanto hay que preguntarle a los iraníes qué opinan al respecto, que eso es lo que mandan en Hamás, igual que son los que mandan en Hezbollah o en los hutíes y en otras proxies que tienen por allí puestos, ¿no? Desde luego el plan es muy arriesgado porque incluye una amnistía para los miembros de Hamás y la liberación de 200... Entreguen las armas, ¿eh? Sí, claro, entreguen las armas, pero les amnistían, a pesar de que son todos unos criminales, y una liberación de 250
150 presos que están en Israel condenados a cadena perpetua por los horrendos crímenes que han cometido, con lo cual no se puede decir tampoco que no haga un importante sacrificio Israel. Menudo jarro de agua fría me estáis echando. Oye, España se sitúa entre los países con menos libertad económica de la OCDE. ¿Cómo salimos de aquí? Con mucho cuidado, como decía uno por ahí, ¿no? Es decir, cambiando muchas cosas, ¿no? ¿Pero es posible o está soñando aquí Santillana? Sí, pero como antes decía, está todo muy politizado, entonces cada día se hacen nuevas normas que le ponen palos en las ruedas a la iniciativa privada. En el ámbito de la energía, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la defensa, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la vivienda. Y esto por sectores, y luego vemos lo que es la legislación horizontal en materia fiscal, en materia de temas laborales, pues estamos igual. Y Paco, remata tú. Bueno, yo creo que ya está todo dicho. Quizá añadir una palabra que a mí me parece fundamental para el ejercicio de la libertad de empresa, que se llama seguridad jurídica. Muy bien, chicos, que nos vamos, que os veo en forma. Vamos fatal de tiempo a desayunar. Un abrazo. Un abrazo por el martes. Adiós. Gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera tiempo inestable en la fachada oriental peninsular y en Baleares. Allí predominarán los cielos nubosos o cubiertos con lluvias y tormentas que podrían ser localmente fuertes y persistentes, especialmente en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, llegando a ser muy intensas en Mallorca y las Pitiusas. En el resto del sudeste peninsular, así como en Ceuta y Melilla, también se prevé nubosidad abundante con chubascos ocasionales por la tarde. Por el contrario, en la mitad noroeste de la península el tiempo será más estable. Las temperaturas máximas subirán de forma ligera a moderada en la mayor parte de la península, mientras que las mínimas descenderán de forma general. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Nuestra visión del mundo evoluciona con nosotros y en CaixaForum queremos acompañarte en cada etapa. Creamos espacios accesibles donde la cultura y la ciencia nos invitan a entender y transformar la realidad. Apostamos por la diversidad y el diálogo para construir una sociedad más justa. Creemos en la cultura como motor de transformación social. CaixaForum, Fundación La Caixa. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Para apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día? Muy buenos días de nuevo, con una caída para el futuro del IBEX 35 del 0,21% y con la vista puesta en ese previsible cierre de la administración estadounidense mañana miércoles, algo que retrasaría la publicación de las cifras de empleo del informe oficial que tenemos que conocer este próximo viernes. Tenemos ya datos macro sobre la mesa. Hemos conocido ahora mismo que la inflación en Francia sube 3 décimas en septiembre hasta el 1,2%. Es el dato preliminar. También se va a conocer hoy esa referencia en Italia y en Alemania. Datos que ya hemos conocido. El índice de precios de importación de Alemania de agosto, que en negativo, menos 0,5% frente al menos 0,2% esperado. Las ventas minoristas también
negativas, menos 0,2 frente al más 0,6% que estaban esperando los expertos, y el PIB final del segundo trimestre en el Reino Unido se ralentiza, crece tan solo 3 décimas frente al 0,7% que había crecido en el trimestre anterior. Además, hoy estamos muy pendientes otra vez de la OPA de BBVA y Sabadell. Se reúne el Consejo del Sabadell a las 6 de la tarde. Tendremos noticias de la reunión con los analistas y luego rueda de prensa. Prima de riesgo en 56 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,25. Europa despierta. Con caída del 0,14 para el DAX, Xetra alemán del 0,16 para el Eurostoxx, pero el CAC 40 se apunta a una alza del 0,08 en un día donde estamos atentos a Stellantis, que confirma sus previsiones para este año en curso y nombra a Joao Laranjo como nuevo director financiero del grupo. Si vemos futuros americanos, futuros que vienen con caídas del 0,08 para el S&P 500, del 0,06 para el Dow Jones, plazas asiáticas con caída del 0,24 para el Nikkei de Tokio, de subida del 0,81 para el Hansen, y el Kospi coreano se apunta a una caída del 0,19%. Y en cuanto a materia primas, crudo West Texas de referencia americana en 63,13, petróleo Brent de referencia europea en 66,72, onza de oro cotiza en $3.884 y cruce euro-dólar 1,1738 favorable a nuestra moneda. Pablo García, director de Ibacons Alpha Value. Pablo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy el último dato que tenemos, la inflación en Francia, que sube 3 décimas en septiembre hasta el 1,2%. Bueno, bien, ¿no? El dato. Bueno, bien, desde luego por lo menos algo que, entre comillas, funciona en Francia, ¿no? Porque después de la moción de censura, de la salida de Beirut, la verdad es que la situación es muy convulsa a nivel social, lo sigue siendo. Pero es que, bueno, en este septiembre se ha roto la maldición. La verdad es que hoy lo llamamos como un titular del diario Mercados, y es que hemos tenido un mes de septiembre, yo diría que extraordinario. Extraordinario en todos los aspectos. Yo creo que son ya 28 máximos históricos del Standard & Poor's. El sentimiento del inversor se ha ido a máximos de 7 meses después de ese mes de abril convulso. 107 sesiones del Standard & Poor's sin una caída de más del 2%, y bueno, pues parece que hay poco que pueda alterar este optimismo en torno a las acciones de cara a lo que suele ser, ojo, empezamos el mejor trimestre del año. Así que si septiembre parecía que iba a ser un poquito más tumultuoso, pues no lo ha sido así. Lo único bueno es verdad que posiblemente tengamos 4 recortes de tipos por parte de la FED y no 5 que se estimaban antes de los últimos datos que hemos conocido, y de esa perorata que nos daba Jerome Powell sobre las elevadas valoraciones. No son las primeras voces que empiezan ya a decirnos que quizá pues el mercado está un poco sobrecomprado. Ya, teníamos ese dato de inflación en Francia, pero tenemos unos minutos antes, un ratito antes, conocíamos en Reino Unido dato de crecimiento. ¿Cómo valoras la cifra? Bueno, sí, un poquito mejor de lo previsto, ¿no? Aparte también hemos tenido incluso datos en China, ¿no? Que bueno, han sido más o menos quizá ligeramente mejor el manufacturero, que no está mal, porque las manufacturas no están funcionando prácticamente en ningún sitio, y Japón con una producción industrial de caídas del 1,3% en el final de agosto. Y como decía Reino Unido, pues bueno, bien, también una situación muy comprometida el gobierno de Reino Unido, ¿no? 1,4% es un buen dato, el 0,3 quarter on quarter cumple con las estimaciones, aunque las exportaciones han tenido una caída brutal, mejor dicho, respecto a las estimaciones de un más 1,6, menos 0,2%, y las importaciones también han caído, es decir, el comercio se está resintiendo. Muy bien. Pablo, hacemos paradita, vemos cómo abre el mercado y después vuelvo contigo, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias, hasta ahora. Ojo, porque este miércoles Intereconomía viajará a Valladolid. Mañana desde las 12:30 estaremos en el Salón del Gas Renovable. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Soy Paulino García, director de Normafin Consultora Inmobiliaria. Durante 25 años de experiencia a nivel nacional, nos distinguimos por el compromiso con nuestros clientes, garantizando la máxima rentabilidad. Si está pensando en